Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para entender este pasaje, tenemos que tener claro lo que viene hablando los pasajes anteriores y lo que sigue hablando el pasaje siguiente. Seguimos hablando de Cristo, el centro de toda la revelación bíblica, sin lugar a duda. Y hemos venido hablando, y hablamos en el devocional anterior sobre que lo que separa a las personas, o en devocionales anteriores, es de la vida a la muerte, es la fe. El entrar al reposo no tiene que ver con la fe. Dice que falta algunos que entren en él. Y aquellos a quienes se les anunció primero las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué fue lo que desobedecieron? Pues que tenían que tomar el camino de la fe y no lo hicieron. Prefirieron tomar sus propios caminos. Y hoy puede ocurrir lo mismo, de hecho ocurre. Los seres humanos escogen sus propios caminos, dizque para ir a Dios, y no el camino de la fe. Y el que escoge otros caminos a ningún lado llega. Vaga en el desierto, da giros en el desierto, da vueltas en el desierto y no sale de allí. Nunca llegará a la tierra prometida por sus propios medios. Solamente la fe lo traslada del desierto a la tierra prometida. Por el contrario, vagará siempre, sin rumbo y sin brújula, en un solo sitio que hará. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la voz de Dios se está oyendo, la estamos oyendo. ¿Qué es lo que toca? Pedirle a Dios que ablande nuestro corazón, que toque nuestro corazón y que nunca lo vamos a endurecer. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo que lleva la fe. Porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y luego nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esa es la introducción de esta parte a la centralidad de la palabra. ¿Y a dónde se halla ese reposo? Y luego habla de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. No hay manera de conseguir la fe cristiana, de conocer la entrada al reposo y de entrar al reposo, a menos que hacerlo por la palabra de Dios, que es la que discierne hasta las coyunturas y los tuétanos. Ella es la que juzgará o salvará. En aquel día juzgará al que no la escuchó y salvará al que le hizo caso, al que la obedeció en el sentido de ir por el camino que ella le indicaba. Eso es obediencia. El camino del Señor, el camino de la fe. Todo está descubierto, dice, por la palabra de Dios. Discierne todo hasta lo más profundo, el ser hasta los tuétanos. La palabra de Dios desnuda mediante la ley al pecador, pero la palabra de Dios cubre mediante la fe al desnudo. Todos estamos desnudos ante Dios, sin posibilidad alguna por causa de nuestro pecado de cubrir nuestra desnudez por sí mismos. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos por causa del pecado, intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero cuando el Señor se hizo presente, Él los vio desnudos. Sus hojas de higuera no les taparon nada y Él tuvo que cubrirlos Él mismo con pieles de animales. El pecado nos desnuda delante de Dios y nada hay que podamos ponernos encima para descubrir nuestra desnudez. Y el Señor no acepta desnudos. Por lo tanto, el que no ha creído a la palabra desnudo seguirá y nunca será vestido de ropas blancas para entrar al reino de los cielos y para entrar a las puertas de la ciudad. ¿Y cómo
conseguimos las ropas blancas? ¿Y quién nos da las vestiduras blancas? El libro de Apocalipsis nos lo explica con luz de detalles. El que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. ¿Y cómo se lavan los pecados en la sangre del Cordero? Mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces será vestido con ropas blancas y ya no se verá su desnudez. El pecado nos pone desnudos y en vergüenza delante de Dios y delante de la gente. Por eso dices, compra de mí colirio para que veas y ropas blancas para vestirte de manera que no se vea tu desnudez. Dice Apocalipsis también. Todo ser humano nace y viene y está desnudo ante Dios por causa del pecado. Y el Señor cubre la desnudez de quienes creen en Él a través de Cristo. Les tiende sus vestiduras y lo viste de pureza mediante la fe. Entonces nosotros debemos también estar atentos para oír la voz y no endurecer el corazón y ser cubiertos delante de Dios con las vestiduras, no que nosotros nos ponemos. De alguna manera las hojas de higuera que se puso Adán y Eva en el paraíso, fuera de él ya para salir, no les sirvieron porque eran las ropas que el ser humano cree que lo ponen bien delante de Dios, o sea, la religión, las obras y todo lo que el ser humano en su ignorancia piensa. Por eso Dios tuvo que vestirlos Él mismo, pues Dios nos viste y nos cubre la desnudez Él mismo. No es la ropa que nos queremos poner a nuestra manera de pensar, no es los rezos, las peticiones, la religiosidad, no es las buenas obras, como se dice, esas son las ropas que no tapan la desnudez, sino el ropaje que Cristo nos pone a través de la sangre del Cordero mediante la fe. Es de la que cubre de nuestra desnudez. Por eso no endurezcamos nuestro corazón, nunca. Y delante de la palabra no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que rendir cuentas. Pero ya sabemos que están desnudas por la palabra de Dios. La palabra de Dios desnuda nuestra realidad. Nos quita el manto del yo soy bueno y perfecto y nos dice, no, tú estás en problemas delante de Dios, estás desnudo. Las ropas que tienes no te sirven, no te cubren tu desnudez. Ese delantal adámico no cubre tu desnudez. Tiene que ser el manto cristiano, la vestidura cristiana la que te cubra tu desnudez. Por eso sin Cristo nadie será cubierto y sin Cristo nadie entrará al reino de los cielos. Solamente en Cristo podemos estar vestidos para el reino. Amado Dios, cúbrenos con tus ropas. Quítanos los harapos que tenemos que no cubren nuestra desnudez. Esos que nos hemos puesto nosotros mismos pensando que con eso agradamos tu nombre y vamos al reino de los cielos. Y cúbrenos con el manto de la fe, con las vestiduras de la justicia de Dios en Cristo, con esas vestiduras blancas y puras, para que nuestra desnudez sea cubierta, para que, como dice Apocalipsis, compremos de ti colirio para que veamos y ropas blancas para vestirnos y cubrir nuestra desnudez. Tú estás dispuesto. Todos los almacenes de la ropa que cubre verdaderamente en el reino de los cielos están abundantes. Es Cristo el que las distribuye y las pone sobre nosotros. Vístenos con ellas de pies a cabeza. Gracias, Padre, por vestirnos con ellas en Cristo Jesús.